tal amigos? ¿Cómo están? Espero se encuentren excelente el día de hoy. La verdad yo me encuentro muy bien. La verdad pues el primer video del año vamos a comenzar súper fuerte. Vamos a dar un videito semanal. Vamos a buscar darlo todos los viernes. La verdad estoy muy contento pues por todo lo que se está logrando, por todo lo que se está haciendo pues para todos ustedes obviamente, gracias con la ayuda de Dios primero que nada. Y pues nada chicos, la verdad pues... Para comenzar, vamos a explicarles pues un poco de un análisis completo, cuál fue la señal que tuve el día de hoy. La verdad, pues esta semana estaba planeando como qué video, qué información mostrarte. Obviamente, pues esta semana estuvimos lo que es lunes, martes, miércoles, jueves. Estuvimos simplemente observando el mercado porque la verdad el mercado estuvo quieto, o si estuvo haciendo ciertas oscilaciones, como ustedes saben, o los que ya han visto mis videos pues especialmente yo opero Forex, solamente yo me opero con los que son terminados en dólar y en majors, es decir, todo lo que es euro dólar, libra dólar, ADUS y NZD-US, NZD-USD. Entonces, nada, prácticamente esta semana nos quedamos bastante pacientes, bastante observadores, pero gracias a Dios, pues el día de hoy se nos dio una entrada y por ende, pues podemos brindarte esta información el día de hoy. Así que nada, chicos, comencemos. Listo. Entonces, nada, aquí ya pues nosotros nos encontramos en el par euro dólar, como lo puedes ver. Nosotros pues lo estamos viendo en un marco de 15 minutos, pero bueno, yo te quiero explicar un poco más. De pronto no sé en qué nivel te encuentras tú, si te encuentras en un nivel medio, si te encuentras en un nivel pues más avanzado o ya profesional, ¿sí? Créeme que lo más importante que nosotros tenemos como traders pues es nosotros siempre estar en un modo de aprendizaje. Eso es algo que a mí me ha ayudado bastante, eso es algo que le ha ayudado mucho a mi socio, lo que es el profe Andrés, y eso es mucho lo que les ha ayudado a nuestros estudiantes, que siempre nosotros nos mantenemos como aprendices, ¿sí? Esa es una gran ventaja, que si tú mantienes esa actitud, pues siempre vas a tener buenos resultados y aunque de pronto en ese día te salga una situación que de pronto no sea muy favorable, puedes siempre aprender de él. Entonces, nada. Vamos a comenzar. Yo te voy a explicar un poco cómo por qué fue que se tomó esta entrada y qué es lo que pasa a la hora de cómo tú tienes que ver el mercado y qué es lo que se tiene que tener en cuenta para ver qué direccionalidad tienes en el día. Porque claro, una cosa es la direccionalidad, una cosa es la direccionalidad que tú tienes pues en una estructura, digamos aquí ya te estoy haciendo un dibujo. Digamos que nosotros en esta estructura, nosotros estamos marcando una temporalidad de 4 horas, ¿sí? Nosotros tenemos cancel, un momento, aquí. Entonces, una cosa es que nosotros tengamos un análisis que lo estemos viendo en un marco de tiempo de 4 horas y otra cosa es muy diferente que nosotros, dame un segundo, que nosotros estemos observando el precio, ¿sí? En una misma estructura o similar o en contratendencia. Déjame cambiarle el color. Vamos a ponerlo en rojo. Y no es lo mismo que tú la estés viendo en un marco o estructura de 15 minutos. Ahora, si nosotros hablamos en un marco de estructura de 15 minutos, ¿verdad? No es lo mismo tú mirar una estructura en una tendencia bajista cuando la estás viendo en un marco de tiempo de 15 minutos. Uy, dame un segundo. Listo. En un marco de... Déjame bajarle aquí el rojo. Eso. Entonces, cuando tú estás viendo aquí un marco de un análisis en un marco más pequeño, que es 15 minutos, ¿verdad? Lo importante es que a veces pueden ir en contratendencia. Ahora, si nosotros estamos mirando pues temporalidad mayor, ¿verdad? O que tú la estás viendo en una temporalidad menor o media, que no es lo mismo que tú la estés viendo en mayor a que la estés viendo en media, ¿no? Dame un segundo, que pensé que estábamos escribiendo en el segundo de acá, en este. Dame un momento, y la estamos seleccionando. Vale. Entonces,
No es lo mismo cuando tú tienes un análisis, ¿verdad? De 4 horas a cuando la estás viendo en 15 minutos. Cuando tú la estás viendo en 15 minutos, pues el precio no se comporta a veces de la misma manera. Y ojo, no es lo mismo que tú la estés viendo en 4, no es lo mismo que tú la estés viendo en 15 y no es lo mismo que tú la estés viendo de pronto en un minuto, porque en un minuto puede que simplemente sea el retroceso de la continuación de pronto de un marco de 15 o de 4 horas, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que tener todo esto en cuenta para saber hacia qué direccionalidad nosotros nos encontramos, porque claro, no es lo mismo que tú estés mirando el precio en 4 horas, no es lo mismo que tú estés buscando compras en 4 horas cuando 15 minutos te está indicando ventas. Ahí es cuando tú realmente pues tienes que tener precisión a la hora de cómo tú estás observando el mercado, ¿sí? Entonces, eso es lo que te va a explicar en cómo tú puedes utilizar los marcos de tiempo para saber qué direccionalidad estás buscando en el día. Porque claro, no es lo mismo que tú mires 4 horas y a veces 4 horas te puede estar dando un indicio de lo que pueda estar pasando o pueda pasar, puede que no ese mismo día, sino puede que sea una forma en la cual el precio te esté contando la historia de un posible movimiento la semana entrante. Entonces, claro, nosotros vamos a aprender a discernir cuándo nosotros vamos a operar, ¿sí? En qué marco de tiempo lo vamos a hacer y de qué manera para tú llevar esa esa direccionalidad que te está mostrando 4 horas, ¿sí? Entonces, nada, a veces sucede en esto. Quiero que tengas un poco este contexto porque dependiendo de cómo nosotros estemos analizando, pues ahí nosotros vamos a tener pues esta efectividad, ¿vale? Así que bueno, vamos a irnos ahora sí a lo que es al mercado, un momento para que tú veas, restablecer, listo. Entonces, bueno, aquí yo honestamente yo lo tengo aquí en horario de 8 de la mañana, ¿sí? De esta mañana. Aquí yo ya tengo un análisis para que te des de cuenta cómo es que nosotros, el profe Andrés, yo, analizamos para que tú tengas éxito en cómo tú ves el mercado, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a comenzar en diario porque también nos da una ayuda de soporte en lo que está sucediendo pues en 4 horas, ¿sí? Entonces, bueno, nosotros aquí en diario nos vamos a ir a nuestra última estructura, ¿verdad? Y pues valida realmente hacia qué dirección nosotros tenemos. Entonces, vamos a analizar dónde inician y terminan los impulsos y retrocesos y qué es lo que el precio nos está indicando. Entonces, vamos a comenzar en este máximo de acá. Aquí tenemos un impulso, ¿sí? La finalización de un impulso. Todo esto hasta este mínimo de acá es un retroceso, ¿sí? Es un retroceso que lo tenemos acá. Ahora el precio finaliza en esta zona. Dame un momento. Mientras lo seleccionamos aquí, acá tenemos un máximo. Este finaliza, es decir, todo esto es un retroceso. Esto es un impulso, esto es un retroceso y todo esto es un impulso hasta acá, ¿sí? Nosotros tenemos un impulso hasta esa zona. Entonces, bueno, yo aquí tengo el impulso, listo. Ahora, ¿dónde finaliza el retroceso? El retroceso finaliza, ay, dame un segundo. Espera porque se quedó de gran tamaño. Listo, ahora sí. Aquí tenemos la finalización de nuestro retroceso. Hay un video, si no estoy mal, creo que está en el canal, de cuándo validar, cuando un impulso y retroceso es válido y cuándo finaliza y cuándo inicia. Entonces aquí finaliza el impulso y el retroceso, ¿sí? Acá cogemos nuestro círculo. Dame un segundo. Acá finaliza y todo lo que tenemos aquí son rangos internos, son movimientos internos. ¿Sí? Entonces no es lo mismo cuando tú tienes un movimiento externo, que son las burbujitas que acabamos de hacer, ¿sí? Que pues es esta línea de tendencia prácticamente que nosotros tenemos acá, ¿verdad? Entonces no es lo mismo cuando tú tienes un impulso y un retroceso externo, que son estos que te estoy marcando, retroceso externo, impulso externo, ¿sí? Todos esos son impulsos externos. Pero nosotros tenemos impulsos y retrocesos internos, ¿sí?
hay que validar realmente cuando tú tienes un impulso y retroceso interno, porque a veces la estructura cambia por dentro y te puede romper la estructura. A veces normalmente el precio avisa cuando va a cambiar de estructura, ¿sí? Acá nosotros tenemos estructura alcista, muchas personas siguieron vendiendo y vendiendo y vendiendo cuando no se dieron que la estructura externa pues simplemente seguía alcista. Muchas personas por este rompimiento que tenemos acá piensan o pensaron que esto iba a continuar bajando, pero no. El precio acá nos da el indicio de que el precio volvió a ser alcista prácticamente desde acá y eso también obviamente nos brinda confirmaciones internas en un marco de tiempo interno, es decir, estamos en diario, en 4 horas nos puede dar ya las validaciones para ir a favor, como lo que vimos el día de hoy. Entonces, el precio aquí me hace un cambio estructural interno para validar la estructura externa. Nuestro objetivo es este, ¿sí? Según nuestra estructura. Y pues eso es lo que nosotros validamos en diario. Entonces, bueno, ahora sí nos vamos a ir a nuestro marco de tiempo de 4 horas. ¿Sí? Entonces, nosotros habíamos dibujado acá abajo, ¿sí? Vemos como el precio nos hace prácticamente un alto válido interno, pero aquí lo invalida y pues prácticamente hace retroceso y ya podríamos comprar. Aquí hay unas confirmaciones, pero pues vamos a adelantarnos en lo que vemos al día de hoy, ¿vale? Entonces, bueno, nosotros comenzamos acá, vemos que el precio empieza a hacer retrocesos, impulsos y retrocesos internos bajistas, ¿sí? Te los voy a marcar, te los voy a mostrar. Simplemente pues esto ya es por una clase, pero estos son, ¿listo? Entonces aquí tenemos un impulso bajista. Aquí tenemos otro impulso bajista en este mínimo de acá. Y tenemos otro impulso bajista acá. Entonces todo lo que está por dentro de todos estos impulsos son oscilaciones. Ojo, dentro de un impulso hay oscilaciones, entonces que se llaman fractales, ¿sí? Un fractal no es lo mismo que un rango, entonces aquí nosotros estamos dibujando los rangos. Y pues dentro de los rangos tiene fractales, ¿sí? Es decir, oscilaciones, que es lo mismo. Entonces, el precio hace un impulso, hace un retroceso, hace un impulso, hace un retroceso y hace un impulso, ¿sí? Entonces, listo. Aquí nosotros ya tenemos nuestro impulso y acá el precio nos hace un cambio estructural interno en 4 horas, ¿sí? Aquí nosotros el precio nos valida un cambio en estructura, ¿sí? Entonces, a la hora que nosotros tenemos nuestro cambio en estructura, pues ya nosotros debemos de validar si realmente es un cambio sólido o realmente es una sacada de liquidez, porque a veces pues los cambios estructurales pueden ser sacadas de liquidez para después continuar. ¿A qué me refiero con esto? Que a veces cuando hace estos rompimientos, el precio hace cierta validación y después puede que no sea totalmente fuerte y al final termine rompiendo nuevamente, ¿sí? Entonces, a veces sucede eso en el mercado, por eso hay que validar. Entonces, vale, nosotros hacemos este choch de 4 horas. Entonces, nosotros validamos nuestra estructura en 4 horas, es decir, este es nuestro punto o inicio de todo el rango. Déjame aquí si ya lo tengo seleccionado, sí. Nosotros validamos el inicio de toda nuestra estructura y donde finaliza nuestra estructura de 4 horas. Aquí hubo un cambio estructural, pasó de bajista a alcista y importante, nosotros marcamos lo que es nuestro Fibonacci, ¿sí? Entonces nosotros validamos dónde empieza nuestro Fibonacci, dónde termina. Déjame lo ponemos con imán. Listo. Entonces nosotros tenemos acá nuestro Fibonacci de 4 horas. Vemos cómo llegó a un 50%. Que ojo, eso pues también lo explicamos en un video. Que cuando llega a un 50% el precio se puede equilibrar en esa zona. Y pues obviamente brindarnos a nosotros pues un movimiento a favor de la estructura. Porque ya llegó pues a equilibrarse. ¿Sí? Entonces, vale, aquí el precio vino al 50%, validados pues por order blocks, que estos más que todo son order flows. Entonces el precio nos regala ahí en esa zona, una zona donde validó y empezó a hacer estructura. Y aquí es cuando ya nos vamos a bajar a 15 minutos. Listo. Entonces, déjame ver en qué horario estamos. 22:04 de la tarde, o sea, prácticamente el día de ayer, o sea, jueves 4 de la tarde. Y ahorita avanzamos pues a lo que es la sesión de Nueva York del día de hoy,
¿vale? Entonces, mira, aquí pues estamos a la fecha 3:59 UTC-5, pero pues hoy estamos a 23. Aquí nosotros, según nuestra herramienta, estamos a jueves 22, entonces ahorita lo adelantamos a viernes. Es más, adelantémoslo de una vez, ya que estamos en 15 minutos. Realmente nos importa saber qué fue lo que pasó al inicio en la apertura de Nueva York, que pues obviamente pues es la sesión que nosotros hacemos. Entonces, déjame mirar dónde está aquí línea vertical, aquí para ayudarnos. Viernes 20, déjame mirar, jueves 8:05 de la mañana. Listo, vamos a dejarlo aquí, vamos a avanzarlo. Déjame avanzamos, lo ponemos a la fecha de ahorita. Vale, vamos a dejarlo ahí. ¿Qué horas tenemos acá? 6:30 de la mañana, vamos a dejarlo. Listo, vamos a dejarlo ahí. 8:30, sí, a esa hora fue la hora que nosotros empezamos a analizar esta mañana. Entonces, vale. Nosotros validamos que listo, 4 horas empezó a hacer retroceso, ¿verdad? Y llegó a un punto de equilibrio del 50% de su propio movimiento. Entonces, nosotros ahí es cuando ya empezamos a hacer configuraciones hacia dónde se encuentra la direccionalidad, ¿vale? Entonces, diario, prácticamente, pues sí, diario está a 4 horas, muy similar a 4 horas, donde 4 horas nos muestra un rompimiento, donde diario nos está mostrando un retroceso, pero estamos alcistas. Entonces, diario alcista, pero estaba en un retroceso. 4 horas estaba haciendo el retroceso, pero rompió la estructura. Entonces, diario alcista, 4 horas alcista, bajamos a 15 minutos y veamos qué está aconteciendo con 15 minutos. ¿Cuál es el último movimiento de 15 minutos? Entonces, vamos a empezar desde este máximo. 15 minutos, aquí nos hace un alto, aquí nos hace un cierre de un impulso, ¿sí? Que finaliza en esta zona de acá, ¿verdad? Aquí le podemos poner un short sell, pero es un short cierre de rango. Que es un short cierre de rango, eso lo mostramos un poco más avanzado en la academia, pero pues aquí nosotros te lo explicamos ya de una forma más sencilla para que lo puedas entender. Entonces aquí nos cierra este impulso que inició desde acá, que fue un impulso externo, pero de forma interna. Aquí nos empieza a hacer rompimientos bajistas de forma interna, es decir, hizo un impulso y nos empezó a hacer retrocesos dentro de todo el movimiento. Entonces aquí nos hace un movimiento bajista, después nos vuelve a hacer un nuevo movimiento bajista en retroceso y prácticamente aquí lo que hace es finalizar ese retroceso. O sea, aquí finaliza este movimiento interno. Es decir, aquí hubo un impulso validado como retroceso de todo un movimiento de 15 minutos. Espero haberme hecho entender, pero te lo voy a volver a decir. Acá el precio nos valida un impulso, ¿sí? Validado como retroceso de todo un impulso de 15 minutos. Entonces aquí nos hizo prácticamente un retroceso validado como impulso hasta una zona de equilibrio de 4 horas, validado por un movimiento o un impulso externo de 15 minutos. Entonces este impulso que es validado como retroceso fue simplemente validación de retroceso, ¿sí? De un movimiento externo. O sea, este impulso fue un interno validado como retroceso de 15 minutos externo como impulso. ¿Sí? Entonces hizo un impulso alcista de 15 minutos, empezó a hacer retrocesos internos dentro de 15 minutos. Ahí es cuando ya uno juega con los marcos de temporalidad, con los mayors, ¿sí? O sea, 15 minutos validó lo que 4 horas empezó a contarnos, que desde el 50% empezó a hacer estructura. ¿Por qué nos valida realmente que este 50% está óptimo en 4 horas para continuar? Porque de forma interna nos hace un cambio estructural, ¿sí? Nos hace ahora el inicio de un impulso del impulso anterior externo, o sea, nos hizo un impulso interno, ¿sí? Es importante, o sea, este juego es sencillo, pero todo juego tiene sus reglas, tiene su estructura, prácticamente, valga la redundancia, las reglas tienen la estructura que te brinda estructura a la hora de hacer un análisis.
Vale. Entonces, aquí nosotros tenemos la confirmación, una nueva confirmación interna, ojo, interna de lo que el precio de forma externa en el mismo marco de tiempo de 15 minutos nos está brindando. Entonces, si yo te hago el dibujo, porque acá se ven claramente bastantes oscilaciones, el precio lo que hizo fue, hizo un impulso, empezó a hacer retrocesos internos pequeñitos, ¿sí? Y ahora nos está dando la validación de un nuevo impulso interno antes de dar un nuevo impulso externo, ¿sí? Entonces, el precio aquí, prácticamente, ¿qué hora son? 7:30, ¿sí? Entonces, el precio, ahorita estamos acá, ahora sí, el precio nos hace un retroceso y estamos ahorita pues aquí en apertura de la sesión de Nueva York. Faltan 15 minutos para la sesión de Nueva York. Entonces, eso es lo que estamos viendo, obviamente pues con menos ruido, pero eso es lo que el precio nos está contando. Entonces, vale. Ahora cuando el precio nos hace este rompimiento, yo me doy de cuenta, esto ya son clases de liquidez un poco más avanzado, pero el precio aquí nos empieza a mostrar que tiene un rompimiento, hace una mitigación y creó liquidez haciendo un nuevo boss, es decir, de forma externa, o sea, aquí nos hace choch, mitiga, aquí nos hace una continuación de estructura, pero debajo de esta estructura que rompió nos empezó a hacer todos estos mínimos, que esto es liquidez. ¿Qué quiere decir esto? Que este bloque de acá yo lo puedo tomar momentáneamente porque está posicionado ahí como un posible decisional. Es decir, el precio puede tomar una decisión en esta zona de que pueda continuar de forma alcista, ¿sí? Entonces ahí yo tomo mi decisional validado por esta liquidez previa. Yo me bajo ya 5 minutos para empezar a validar mi estructura menor, ¿sí? Entonces, listo, ya analizamos 15 minutos, donde 15 minutos nos hace una continuación en voz. El precio viene, saca liquidez y ¿qué es lo que pasa? Cuando el precio, esto ya es para otra clase también de clase de liquidez, pero ¿qué es lo que pasa? Cuando a ti te cierra un impulso, ¿verdad? Sea bajista o sea alcista, a ti siempre te hace un bajo o alto válido, ¿sí? Entonces, a ti te saca liquidez y te rompe, es decir, aquí sacó liquidez, espera porque te lo estoy dibujando como si fuera bajista pero con colores alcistas. Aquí te lo voy a poner en rojo, este sí te lo voy a poner en rojo, los demás en verde. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando el precio te empieza a hacer un nuevo impulso y te cierra, ¿verdad? Aquí en este mínimo nosotros nos está validando un nuevo impulso, es decir, un boss, ¿sí? Entonces, cuando te valida un nuevo impulso, siempre va a haber un punto máximo, o sea, el inicio de un impulso y la finalización de ese mismo impulso. Entonces, siempre te va a validar un impulso, siempre te va a confirmar cuando tiene un principio y obviamente cuando hace el patrón, te valida cuando tiene su fin. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros, el precio nos hizo validación de 2 cierres de máximo sin romper el mínimo. Es decir, siempre un impulso, esto es un tipcito de liquidez y esto es un tipcito que cuando tú ves eso, tú dices, uy, el precio va a cambiar. Entonces, el precio, ¿qué es lo que pasa? Cuando hace nuevamente un cierre y un impulso de forma interna sin romper la estructura, aquí hubo un cierre de impulso sin romper la estructura, o sea, este cierre tuvo que haberlo hecho rompiendo la estructura y ahí sí haciéndolo, pero ¿qué hizo? El precio no lo rompió, sino retrocedió de forma interna y lo volvió a hacer. ¿Qué pasa? Que cuando hay dos cierres dentro de un mismo impulso, quiere decir que ese máximo lo va a convertir en liquidez. Es decir, se lo va a ir a comer. Entonces, aquí nosotros tenemos un impulso en esta zona. Un impulso en esta zona, lo que te acabo de explicar. Y acá nos hace alto válido, bajo válido, alto válido, bajo válido, alto válido y nos hace un nuevo cierre dentro de la estructura. Es decir, nos hace dos altos válidos, dos altos confirmados como inicio de un impulso, pero cuando debió haber roto, o sea, en este movimiento de acá, debió haber roto la estructura, pero no lo hizo. El precio no rompe la estructura, el precio llegó a un punto, a un order block de la zona extremo débil.
el precio llegó al extremo débil y empezó a reaccionar de forma alcista. Ahí yo empecé prácticamente a las 8 de la mañana. Déjame poner acá, déjame poner, yo aperturé a las 8 de la mañana con los muchachos. Entonces, listo, entonces nosotros estábamos acá y yo le dije a los muchachos, bueno, vamos a comenzar a hacer análisis. 7:55, aquí prácticamente 8 de la mañana, 8:05. Entonces, aquí yo ya analicé mis 5 minutos. Yo dije, oye, está raro por el hecho de que me hizo dos altos confirmados de un impulso dentro de un solo movimiento. Me bajé a 3 minutos y yo les dije, chicos, si nosotros en 15 minutos o en 30 minutos el precio nos valida alguna de estas dos zonas, programamos compras, así que vamos a estar observando. Yo te voy a poner play, el precio empezó a subir y cuando el precio nos hizo este cierre, el precio después nos hizo otra vela, ahí nos sacó liquidez, correcto, y nos empezó a retroceder. Yo subí ahí en ese momento, yo subí a 15 minutos. El precio lo único que nos hizo fue prácticamente una mecha. Pero yo dije, venga, déjame ver 5 minutos. Perdóname. En 5 minutos sí nos rompió con cuerpo un máximo y nos sacó liquidez de otro. Entonces yo dije, chicos, tenemos imbalance, tenemos liquidación de máximos con un rompimiento de cuerpo en uno de los máximos validados como si fuera a ser un impulso más bajista, pero lo rompió. ¿Qué quiere decir? Que esto es un cambio estructural. Esto es un cambio estructural. Cuando me hace este cambio estructural, yo dije, chicos, voy a esperar retroceso y cuando yo vea un imbalance, programo. ¿Cuál fue el análisis que yo hice para programar? Yo me devolví nuevamente a 15 minutos y creo, si no estoy mal, creo que fue a 30, donde yo tomé el order block extremo. Ajá. Aquí fue donde yo cogí este order block de 30 minutos. Este es un decisional. Espera, lo corremos acá para que se vea de mejor manera. Que se me hizo el Fibonacci. Acá está el Fibonacci. Listo. Entonces, yo cogí esta vela y yo dije, voy a marcar el extremo. Voy a coger el extremo de esa vela y lo voy a posicionar mi TP, prácticamente mi stop loss, en un 25%, que es un nivel IBDA. ¿Sí? Déjamelo. Lo marcamos. ¿Dónde está? Aquí. Podemos ponerlo 0.25. Déjame ver. 0.25. Si quedó guardado, no quedó guardado. No había quedado activado. Listo. Entonces yo lo puse en 0.25 y desde el 0.25 yo puse una segunda orden, pero yo les dije primero vamos a programar una y después la otra. ¿Vale? ¿Hasta dónde está mi TP? Yo volví a mi estructura externa de una hora y yo dije, este punto de acá, pues es mi punto externo de 4 horas. Si el precio va a cambiar o va a continuar la estructura, pues mi TP va a ir hasta allá. Entonces puse mi primer TP allá y mi segundo TP, yo dije, cuando toque programar, programamos, ¿vale? Entonces, eso en liquidez externa. Yo me bajé nuevamente a 5 minutos. Teníamos estas dos zonas. Déjame quitar estos dibujos de acá. Listo. Listo. Entonces, yo les dije, chicos, vamos a programar este primer trade, pero yo les digo cuando yo esperé que me empezara a hacer retroceso. El precio después empieza a hacer retroceso, empieza a buscar zona. Yo me bajé a 1 minuto. Yo estuve pendientísimo en 1 minuto. Voy a bajarme un momento. Listo. El precio saca liquidez. El precio empieza a cerrar. Yo dije, este todavía no es una confirmación como para entrar. El precio empezó pues a retroceder. Déjamelo, lo corremos un poquito más aquí hacia la izquierda. Eso, ahí. Empieza a retroceder, empieza a sacar liquidez. Yo estaba esperando esta zona más que todo.
Cuando yo vi que me hizo un cierre debajo, sacando liquidez, ya te digo cuál fue el patrón exactamente que yo vi. Aquí me hace bajo, alto válido, bajo válido, me extiende. Este me lo valida como si fuera un ranguito bajista. Ahí. Cuando me hace esta vela, chicos, cuando me hace esta vela, aquí hubo un patrón de rompimiento de rango interno. Me hace bajo válido, me saca liquidez, me hace rompimiento con cuerpo y me hace prácticamente un cambio estructural. Cuando me hace este cambio estructural, yo les dije, chicos, vamos a programar el trade número 1, es decir, este. Este es el trade número 1. Yo les dije, vamos a programar este trade. Acá nosotros lo programamos en esta zona. Nosotros guiándonos por nuestro rango, nuestra vela decisional, perdón, extremo, validado de 30 minutos, de 15 minutos, lo vi en 15-30, que pues prácticamente es este Fibonacci. Yo busqué el extremo, programé el trade número 1 a buscar pues este máximo de acá arriba, que es de 4 horas. Ahí en esta justa vela yo le mandé a los chicos programar. Yo les dije, listo, vamos a ver qué pasa, qué acontece. Vamos un momento a 3 minutos. Y pues nada, vamos a darle play a ver qué fue lo que nosotros empezamos a esperar. Simplemente pues ahí ya habíamos programado. Después el precio empezó a oscilar un poquito aquí el punto de entrada antes de que activara. Yo lo puse por stop. Déjame, lo empezamos a avanzar. Ahí ya rompió la estructura. Y pues simplemente el precio empezó a avanzar, empezó a avanzar. Ahí nos hizo un retroceso. Este retroceso llegó a un 50% de este movimiento. Y al final, pues el precio nos dio el trade completo. Al final nosotros pues programamos este como contingencia, pero al final yo lo mandé a eliminar. Y pues prácticamente vamos a quitar este Fibonacci, que este fue ya como guía de esta vela de order block de 15 minutos. De 30 minutos yo lo tomé. ¿Sí? Entonces prácticamente fue de esta velita roja que lo tomé como mi order block, donde pues nos posicionamos en stop ya en un marco de tiempo pequeño. ¿Sí? Entonces déjame, lo movemos. Fue a partir de este como stop. Así que nada, chicos, ese fue el análisis que nosotros tuvimos en el euro dólar esta mañana. Nosotros hubiéramos podido buscar un trade mucho más largo, pero era el más seguro, era el más confiable. Pero había más liquidez por la parte externa, ¿sí? De este movimiento. Nosotros podíamos buscar más máximos como liquidez anterior, como dinero pendiente, para ver pues qué acontecía. Así que pues prácticamente nos hubiera podido dar un 1-7. Vamos a dejar correr en el tiempo presente. Sí, el precio ya va a cerrar. Mira, prácticamente 1 de la tarde y pues ya estamos en tiempo real. Sí, pudiéramos buscar más liquidez, pero nosotros nos fuimos a un trade seguro, un 1-3. Podíamos buscar también un 1-7 porque pues teníamos liquidez anterior para buscar ya pues liquidez más externa al de 4 horas diario. Pero pues obviamente sabíamos que era viernes. Yo la verdad no quería arriesgar más por encima por estos máximos porque puede que a la hora de sacar un máximo de ahí nos empiece a sacar liquidez. Entonces yo dije no, yo me voy seguro, yo me voy prácticamente a 1.3. Así que nada chicos, espero les haya gustado este video. Intenté pues meter muchos temas que obviamente tiene mucho contexto detrás, pero intenté tocarlo un poquito muy por encima para pues que entiendas qué es lo que nosotros vemos, qué es lo que realmente el precio nos empieza a contar a nosotros, porque recuerda, realmente el trader exitoso es el que le hace caso al precio, es el que realmente tiene la humildad suficiente para aprender de él, para seguirlo a él. Nosotros no creamos el precio, nosotros prácticamente validamos cuando el precio nos dé las confirmaciones y empezamos a movernos con él. Entonces, nada chicos, espero les haya gustado este video. Esta fue la entrada que nosotros tuvimos en el día de hoy en el euro dólar. Prácticamente un 1-3. Tuvimos una unidad más que habíamos visto en el oro. Sí, pero pues prácticamente nosotros fácilmente hubiéramos podido sacar prácticamente nuestro 1-4. Nosotros lo sacamos por 2 trades que tomamos, este en euro dólar y en el oro.
pero como solamente este trade hubiéramos podido sacar hasta un 1-7. Nosotros nos fuimos prácticamente un trade scalping, semi intraday, pero como era, si hubiera sido jueves, créeme que sí, yo lo hubiera buscado hasta buscar este segundo TP, pero pues no era necesario por el hecho de que ya estábamos en cierre de semana. Que créeme que un 1-3 es un trade bastante suficiente, un 1-4, nosotros salimos un 1-4-41 más o menos, ¿sí? Entonces, déjame. Así que nada, chicos, si tienes alguna pregunta, duda, no dudes en dejárnoslo en los comentarios. Si te gustó este video, déjale like. Por favor, suscríbete. Vamos a ponernos en la meta de subir a 1000 suscriptores. Gracias por tu ayuda, gracias por tu apoyo. La verdad, este contenido pues es para tu desarrollo. Y si te gusta esta información, pues como te comento, no olvides seguirnos. Y si ya quieres trabajar con nosotros de forma privada, personalizada y de forma diaria, pues aquí tenemos la información en la cajita de la descripción. Así que nada, chicos, nos vemos en un siguiente video y un gusto pues en esta ocasión servirles a ustedes, Leonardo Gutiérrez. Nos vemos en un siguiente video. Hasta luego.